Bien, bueno, vamos a arrancar. Clase número 14 del curso de JavaScript. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a tener que meternos finalmente en el mundo de los prototipos. La verdad es que lo estuve meditando, creo que vamos a tener que hacer como dos clases de esto para que no sea muy pesada. Y además es la parte quizás más importante y la que menos se comprende o se explica de una manera correcta en el mundo de JavaScript. Vamos a hacer un pequeño un repasito histórico también de esto. Y lo curioso es que siendo una de las características más importantes del lenguaje, es quizá hoy la menos utilizada o la menos comprendida, y creo que eso es un error. Ahora vamos a meternos un poquito en qué se trata todo esto. Vamos a partir de algo básico. Recordemos que cuando hablamos de que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, es correcto. En JavaScript todo es un objeto, pero hay un tema con JavaScript. La forma de obtener un objeto no es de una manera tradicional, como sería en lenguajes como Java, es decir, instanciando una clase, sino que se obtendría clonando un objeto existente. Entonces, acá, en términos de las reglas de la naturaleza del lenguaje, tenemos que comprender ciertas cuestiones que nos van a permitir entender el concepto de los prototipos, pero también nos va a permitir comprender el poder del lenguaje en sí y de cómo fue que, obviamente por cuestiones de librerías, por cuestiones de framework y demás, ese poder que tiene cada día se usa menos. Y es un error, insisto con eso, porque es una de las características más importantes del lenguaje. Esto obviamente responde a cuestiones como muchos desarrolladores de otras tecnologías, cuando empiezan con JavaScript no se sienten cómodos, no terminan de comprender los conceptos de prototype y bueno, sumado al hecho de la aparición de cosas como TypeScript, donde obviamente nada de todo esto se puede utilizar. Vamos a comenzar. Como les dije, en JavaScript la forma de obtener un objeto es clonando uno existente. Cuando hablamos de obtener un objeto, se vuelve medio raro porque sabemos que JavaScript todo es un objeto. Cuando hablamos de obtener un objeto, hablamos de, digamos, de lo que pasaría en un lenguaje tradicional de orientado a objetos como Java. Es decir, yo tendría una clase, la instancia obtengo un objeto del tipo de esa clase. Es decir, si yo defino una clase auto con sus propiedades y sus métodos, propiedades como el color, la marca, el año de fabricación, y los métodos como, no sé, encender, apagar, acelerar, etcétera. Estoy prototipando cómo deberían ser los autos, ¿sí? Ahora, yo defino que los autos tienen que tener un color, una marca, un año de fabricación, tienen estos métodos. Cuando quiero un auto puntual, lo que hago es instanciar, es decir, en pocas palabras, yo definiría una cosa como auto, ¿sí? Y diría, bueno, tiene un color, estoy tirando acá un ejemplo, ¿no? Tiene un año de fabricación y después tiene mecanismos, métodos, ¿no? Como por ejemplo es estar, no sé, eh, imagínense que arranque, que vaya, que acelere, etcétera. Entonces, cuando yo quiero un auto, diría, bueno, defino mi auto es igual a nuevo auto. Y acá, por lo general, lo que tendríamos siempre es un constructor, un constructor, ¿sí? Imagínense que yo acá voy a esperar el color y el año. Entonces diría, bueno, año es igual al año, color es igual a color, donde this está representando a la instancia de la clase auto que voy a terminar obteniendo. ¿Qué significa esto? Yo al hacer esto le voy a pasar, mira, el color va a ser azul, quiero un auto azul del año, no sé, 2022. Sería una cosa como esta, obviamente no está correcto este código, pero para que se entienda. Entonces yo defino, bueno, mira, hay un color y hay un año, le pertenecen a la clase, ¿no? Es como parte de su definición. Tengo un constructor, tengo un método que está es iniciar, un método que es avanzar, go, lo que sea. Ese constructor espera el color y el año, y yo defino que clase.año es igual a tanto, clase.color igual a tanto. Igual este dis no es la clase, sino es la instancia de la clase, es el objeto, es myAuto. A tal punto que si yo hiciera acá un console info de myauto.color,
el resultado que obtendría sería, obviamente, blue, ¿sí? Ese básicamente, esto sería un poco muy en el mundo Java o lenguaje orientado a objetos. Esta sería la forma en la que yo obtendré una instancia de la clase auto. ¿Sí? Obtengo un objeto que se llama myAuto, que es una instancia de la clase auto. Y acá es importante, como siempre digo, la terminología técnica a la hora de definir. Y acá lo que estoy haciendo es objeto myAuto.propiedad color. Ese sería en el mundo tradicional, más o menos, ¿no? Más o menos en términos de código. Ahora en JavaScript la cosa cambia. La única forma de obtener un objeto de, entre comillas, la clase auto, sería instanciando un objeto existente. Ese objeto existente tiene que ser un objeto del tipo function. Es decir, si yo tengo que traducir lo que tenía anteriormente a JavaScript de una forma tradicional, porque después vamos a ver que sí existe la palabra reservada clase y todo un mundo ficticio, porque en realidad es ficticio, yo diría, bueno, function, auto, ¿sí? Define una función común y corriente llamada auto. Si yo exploro, me dice auto es una function. Obviamente es un objeto porque todo es un objeto. Ahora bien, si yo utilizo el operador new y le digo quiero un nuevo auto, fíjense lo que me devuelve. Me devuelve un objeto del tipo auto. ¿Sí? Eso es lo que acaba de pasar. Vamos a empezar a entender de a poco. Ahora, yo definí auto. Vamos a esperar, como en el ejemplo anterior, el color y el año. Y lo que voy a decir es que this.color es igual a color, this.año es igual al año. Voy a volver a obtener una instancia a través del operador new, color blue, año 2022. ¿Qué obtuve al hacer new de auto y pasarle los parámetros? Obtuve los argumentos, perdón, color y año. O sea, tengo un objeto del tipo auto, el cual tiene dos propiedades, color y año. Eso responde al uso del operador this. Acá, más o menos igual que en los lenguajes tradicionales, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar con algunas definiciones, ¿sí? Voy a ir tirando este pedacito de código a el grupo, para que ya lo tengan, ¿sí? Lo voy a tirar con la instancia, solamente para que ustedes lo puedan probar después. Bien. Vamos a analizar algunas de las reglas de la naturaleza de esto. La primera, para obtener un objeto, clono un objeto existente del tipo function, siempre. Segunda regla, los parámetros que yo espero en la función, ¿sí? Son los parámetros del constructor, es decir, el constructor de mi clase, entre comillas, porque esto es una clase de función, el constructor es el cuerpo de la función, ¿sí? No definí un constructor adentro, sino que el constructor es el cuerpo de la función. Esa es otra regla de la naturaleza. Y lo que yo voy a obtener es un objeto del tipo de la función. ¿Qué significa eso? Obtuve un objeto del tipo auto. Es el tipo de la función. Esas serían como las reglas de la naturaleza en sí. Pero obviamente podemos empezar a explorar un poquito más. Vamos a hacer un return acá, por ejemplo, un booleano. Yo instancio y obtengo un objeto. Es decir, que el return fue ignorado. Es decir, ahora, si yo ejecuto auto, que es una función común y corriente, tengo que poder ejecutarla, sí voy a obtener el booleano. ¿Sí? Si ejecuto auto y le paso argumentos, no sé, blue 2023, sigo obteniendo el booleano, porque lo que estoy haciendo es ejecutar simplemente una función, nada más. ¿Sí? Ahora, cambia cuando antepongo el operador new. Ahí obtengo un objeto del tipo auto, ¿sí? Que tiene dos propiedades. Esta es la forma de, entre comillas, de hacer clases en JavaScript. Es decir, no defino usando la palabra class de momento. Yo sé que lo van a ver o ya lo habrán visto que existe, sí es verdad, y podemos hacer clases
como si fuera Java, pero de a poco. Vamos, eso que ustedes vieron o seguramente se encuentren de que existe la palabra reservada class y demás en JavaScript, en realidad es una ilusión porque por atrás termina siendo lo que yo estoy explicando ahora. ¿Sí? Bien, entonces, lo que hemos visto hasta ahora es la definición básica de cómo funcionan, entre comillas, insisto, las clases de JavaScript. No es más que instanciar una función existente, es un objeto existente del tipo function, el cuerpo de esa función se transforma en el constructor, el operador this obviamente lo que hace es generar propiedades adentro de la instancia, ¿sí? Y todo valor que yo asigno a través del operador this, por ejemplo, que yo puedo venir y decir, bueno, this.name es igual a no tengo nombre. Al usar el operador new, voy a ver que tengo las tres propiedades, color, name, and year. ¿Sí? Ahora bien, vamos a generarle un método. Vamos a ver dos formas de hacer esto. Yo vengo acá y digo hi es igual a una function que al ejecutarla muestra un mensajito, por ejemplo, una cosa así, y utilizo el operador new. Lo que obtengo es un objeto del tipo auto, donde tengo el color, la función, name and year. Es decir, así como en los objetos solamente podemos tener propiedades, las propiedades tienen como valor objetos, y cada vez que una propiedad tiene como valor un objeto del tipo function, por una cuestión de nomenclatura le decimos método, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Si la propiedad de la instancia de un objeto tiene como valor un objeto del tipo function, hablamos de que es un método. Por ejemplo, si yo vengo acá y digo, bueno, a ver, myCar1, y digo myCar1.color, estoy accediendo a la propiedad color del objeto myCar. O digo hi, me voy a encontrar con que es una función, y si es una función, se puede ejecutar. Al ejecutarla, obtengo el LOL a todos. Obviamente, yo podría obtener todas las instancias que quisiese. Vamos a poner acá red. Vamos a poner acá black. Entonces tengo myCar1, 2 y 3. Tengo tres objetos del tipo auto, ¿sí? Donde cada objeto tiene sus propiedades, su copia de esas propiedades, con sus propios valores. Obviamente en algunos casos se repitió porque no los hemos alterado. Y esto justamente es lo que lo hace interesante al mundo de trabajar con clases y objetos. Imagínense, cada entidad tiene sus propias particularidades. Imaginémonos las personas, es decir, si yo tengo que hacer, digamos, un sistema para registrar alumnos, cada alumno va a tener su nombre, su apellido, su documento, pero a la vez tengo propiedades, como por ejemplo, no sé, asignarlo a una clase, tengo métodos, perdón, asignarlo a una clase, no sé, ponerle una amonestación, lo que sea. Estas cuestiones, ¿sí? De estos métodos, es donde nos hace plantearnos lo siguiente. ¿Hace sentido que los métodos, ¿sí? Piensen en esto, los métodos que son mecanismos únicos, o sea, perdón, únicos, son mecanismos que se repiten en realidad, porque no cambia. Hi, por ejemplo, yo tengo tres instancias de auto, tengo myCar 1, 2 y 3. Tres veces dupliqué esto. Si pensamos en términos computacionales, en la memoria RAM tengo tres veces lo mismo en este sentido. No es necesario que sea propio de la instancia, sino que yo tendría que decir, bueno, esto en realidad es común para todos, no va a cambiar. ¿Hace sentido utilizar el operador this sabiendo que va a generar una propiedad única para cada una de las instancias? No, no hace sentido. Y es por esa razón que en JavaScript existen los prototipos. ¿Qué son los prototipos? Los prototipos son una forma de crear propiedades dentro de los objetos, ¿sí? Las cuales van a ser heredadas en las instancias. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos por parte.
Vamos a buscar nuestra funcioncita. Vamos a sacar high de acá. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a ver qué es un prototipo. Si yo accedo a auto.prototype, .high igual a una function, por ejemplo, vamos a hacer un console info. Hola a todos from prototype. Fíjense, la propiedad prototype existe básicamente en todos los objetos, en todos. Si ustedes se fijan, bueno, ahora les voy a explicar un poquito cómo funciona bien, pero array.prototype existe, y si yo me fijo que es array, me voy a dar cuenta que es una función, ¿sí? Todas las funciones tienen prototipos. Es automático. Ahora después vamos a entender por qué. Y si yo creo una propiedad dentro de la propiedad prototype, ¿sí? Va a tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Yo acá creé una propiedad llamada high dentro de la propiedad prototype dentro del objeto auto. Si yo digo auto.prototype, lo que voy a ver son los prototipos que tenga. Por ahora tiene dos prototipos, uno llamado high y otro llamado constructor, pero ojo, que acá me está indicando que hay prototipos que vienen de un objeto llamado object, ya lo vamos a conocer. Volvamos a nuestra definición. Teníamos la función, habíamos creado un prototipo, si yo hago auto.high no existe, ¿correcto? Ahora miren esto, vamos a hacer obj1 es igual a new auto, blue, año 2023, vamos a explorar obj1. obj1 dice, es un objeto del tipo auto que tiene la propiedad color, la propiedad name y la propiedad year. Entonces ustedes me dirán, ¿y qué pasó con la propiedad high? ¿La perdimos? No. Si yo hago obj1.high, me voy a dar cuenta que existe. Es decir, las propiedades definidas dentro del prototipo de una función serán automáticamente propiedades de sus hijos, es decir, de sus instancias. Lo que yo creo adentro de los prototipos se hereda como propiedad en cada una de las instancias, ¿sí? Y esto va mucho más allá de simplemente haber creado un método que ahora va a ser uno solo, que se puede acceder de cada una de las instancias, lo cual significa que no estoy duplicándolo por cada instancia, sino que adicionalmente viene algo mucho más mágico acá. Voy a crear dentro de auto.prototype, prototype, voy a generar un nuevo método llamado by, que es igual a una function, obviamente porque es un método, y vamos a hacer un console info de adiós a todo. Uf, a ver qué pasó. Auto.prototype by igual a una function. Ah, sí, acá. Perdón. Listo. Entonces, si yo exploro auto.prototype, me va a decir que hay dos prototipos generados, high y by. Ahora, obj1, sabíamos que tenemos el método high. Sin embargo, aunque la instancia ya existe porque ya había sido creada obj1, si yo accedo a obj1.by, que escribí pésimo a by, lo sé, no pasa nada, me sale el adiós a todos. ¿Por qué? Y esto es lo interesante. Yo generé un prototipo después de haber instanciado obj1. Y obj1 ahora tiene ese prototipo como propiedad. Es decir, no tuve que reinstanciar obj1, no tuve que regenerarlo. Automáticamente esa propiedad ya existe. Y esto es algo realmente poderoso del lenguaje JavaScript. Es una de las cosas realmente poderosas que tiene. ¿Sí? Significa que yo puedo generar prototipos sobre, entre comillas, las clases, ¿no? Entre esas functions que voy a clonar, y automáticamente todas las instancias van a heredar ese prototipo como una propiedad. A tal punto, obviamente, que si yo podría decir auto.prototype.version, por ejemplo, es igual a 1, 2, 3. Y obj1.version existiría. ¿Sí? Este es un poco el power que tiene
el mundo de los prototipos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago obj1 punto, el nombre de una propiedad que no tenga? No sé, vamos a ponerle xxx igual a 222. Si yo exploro auto, obviamente eso no va a existir, ¿sí? Pero obj1.xxx sí va a existir. Acá lo que estoy haciendo es crear una propiedad adentro de el objeto obj1, que es una instancia del tipo auto, pero no quiere decir que vaya a impactar en auto. Y ni siquiera va a impactar en si genero, obviamente, un nuevo auto. Vamos a poner black, fruta i obj2, punto by obviamente va a existir, punto high va a existir, punto version va a existir, pero lo que no va a existir va a ser el triple X. En obj1 sí, porque ahí es donde yo lo había definido. ¿Sí? Es decir, que no solamente voy a tener las propiedades en una instancia que hayan sido definidas dentro del constructor a través del operador this, ¿sí? Como hemos visto cuando definimos la función. A ver, la vamos a encontrar. Acá. ¿Sí? Sino que adicionalmente puedo generar una propiedad una vez que ya ha sido definido. Una vez que ya ha sido instanciado, perdón. ¿Ok? Voy a tirar esta partecita del código al grupo para que ya lo tengan ahí asimilado. Eso es. Bien, esta ha sido la pequeña introducción a prototipos. Mañana vamos a ver realmente el alcance y el poder de todo esto y vamos a empezar a modificar nuestro código del mock de datos para que podamos rápidamente empezar a comprender este concepto. Es fundamental, es muy poderoso y mañana vamos a entender un poco más de aspectos técnicos de esto. ¿Dónde radica el poder de usar prototipos? ¿Cómo es que ahorramos memoria? ¿Cómo es que ahorramos recursos? ¿Cómo es que podemos impactar de manera global en una aplicación? Entendiendo que yo cada vez que explico esta parte, la comparo con la teoría del Big Bang, donde de la explosión, ¿no?, de un átomo se forma el universo está hiperconectado, hay un concepto que se llama agujeros de gusanos y demás. Bueno, un poco todo eso lo podemos traspolar al mundo de JavaScript. Imagínense que nuestra aplicación en runtime es el universo y que podemos saltar de un lado del universo al otro en tiempo real, y eso es algo único, y es algo muy poderoso en realidad, porque podemos impactar ya sea de forma positiva o negativa dentro de nuestra aplicación y generar una solución distinta. Esto nos obliga a pensar de una manera diferente a la hora de crear soluciones, ¿sí? Será hasta la próxima clase. Recuerden, el video va a estar subido de vuelta a YouTube y al grupo. Espero que hayan aprendido. Muchas gracias por estar. Nos vemos mañana. Gracias, César.